Eso estamos con la doctora Paola León, ella es neuróloga infantil y también especialista en trastorno del sueño de la Clínica Dávila Vespucio, y vamos a estar hablando de cómo saber cuándo los niños están incómodos porque tienen calor, cómo poder lograr que puedan dormir y cómo también saber algunos secretos para hacerlos dormir. Ahí vamos a estar todos los datitos. Además que usted, doctora, me decía que es distinto a cómo hacer dormir o cómo detectar el calor en los bebés, en los niños un poquito más grandes y después en los adolescentes. Acá tenemos un ejemplo con una cuna. Tenemos una guaguita súper abrigada, porque, no sé, a veces tendemos, o las que son mamás tienden, yo veo muchas guaguitas muy abrigadas en pleno verano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir viendo si estamos sobreabrigando quizá a la guaguita? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que es súper importante este tema, sobre todo en esta ola de calor que vamos a tener en Santiago y en varias partes de Chile. Sí. Y los lactantes, la verdad es que las mamás tendemos, voy a decir tendemos porque yo también lo hice, a sobreabrigar a los lactantes. Entonces, eso es muy malo porque después de darle el pecho, el biberón, ¿cierto?, haberlos mudado, los niños se sienten incómodos a la hora de dormir. Y eso puede ser por sobreabrigo. Y eso influir, ¿cierto?, en un mal dormir. En un mal dormir que de repente las mamás no saben por qué están llorando. Dicen, pero ¿cómo si ya le di la papa, ya lo mudé, pero sigue llorando? Y pensemos en un dato. Iván Torres decía que anoche hacían a las 10 de la noche 23 grados. Entonces ya con estas noches tan calurosas, ¿cómo deberíamos acostar primero al bebé? ¿Y cuál sería la primera señal para decir, parece que lo tengo muy abrigado? Bueno, un lactante pequeño que está con todas sus necesidades satisfechas y empieza a moverse de un lado a otro, a estar irritable, a llorar. Entonces uno tiene que saber que el lactante debe estar con una ropita más que la que con la que uno está cómodo. O sea, por ejemplo, el pilucho más alguna como este bebé, ¿cierto?, que tenemos acá, claro, que es como una polerita encima, nada más. Y acá, pero con gorrito. No, el gorrito saquémoslo inmediatamente, ¿no? Sí, saquemos el gorro. Sí, y además la ropa de abrigo también es importante, las frazadas, ¿cierto? Lo que uno tiene, los lactantes siempre tienen que estar con las manitos hacia afuera. Esta almohada un poquito alta, no tiene que ser una almohada muy mullida porque para evitar, ¿cierto?, sofocación. Y lo más importante es que los papás, que a veces nos cuesta mucho, sobre todo los papás chilenos que somos querendones con los niños a la hora de dormir, tiene que estar en su espacio el bebé. Ojalá, si es pequeñito, ¿cierto?, un lactante menor, que hablamos nosotros menos de 6 meses, puede estar con su cuna dentro de la pieza de los papás, pero en su espacio. O sea, la mamá le da leche, le da pecho, lo que sea. O sea, no se queda regaloneando. Un ratito, pero la idea es que, porque hay guaguitas que las ponen en medio de los papás, entonces duerme mal el papá, la mamá, generalmente uno... El calor corporal de uno es distinto al de aparte del peligro, ¿cierto?, de poder asfixiar. Oiga, doctora, ya, pero para retomar, una capita más de ropa de la que uno tiene. Entonces, si yo tengo una polera y con una polera estoy bien, le pongo un piluchito, pero la otra capa considera la ropa de cama, ¿o no? Claro, la ropa de cama, y hay que ir cambiando la ropa de cama, porque hay como una tradición, ¿cierto?, que el niño se destapa y todo. Si uno tiene bien acomodada la cama, no debería destaparse y con eso ser suficiente. Lo otro importante es la temperatura ambiental, o sea, como uno ventila anticipadamente, antes de que uno se vaya a dormir, la pieza en donde va a dormir ese lactante. Que esté fresco. Que esté fresco, que esté, ¿cierto?, aireado. Eso es súper importante también. Porque los papás siempre como que abrigamos más a la guagua que a uno. Sí. ¿Por qué? Porque eso está, digamos, ¿cómo lo regulamos? Porque una cosa es el cuidado a la guagua o al niño, y lo otro es calcular cuánto es suficiente para que no pase frío. Claro, por eso te digo, o sea, ojalá pilucho y alguna capa encima, pero no más que eso, porque la verdad es que las temperaturas son muy altas y también podemos tener lo que llamamos nosotros los neuropediatras un golpe de calor en el agüita, o sea, que suba excesivamente la temperatura, y eso es muy grave. Doctora, nos están llegando preguntas de la gente y yo le quiero preguntar, antes de entrar a la pregunta, algo para terminar con este tema. Si la guagua ya está llorando, tiene calor, uno tiende a tomarla en brazos y a tratar de calmarla. ¿Eso es peor porque le va a dar más calor? Es que te va a dar calor a ti como mamá y al niño. Entonces, o sea, es mejor dejarlo. Dice ahí ¿es bueno dar una ducha? Bueno, si mira, esa es la pregunta. Leámosla porque la podemos aplicar a Camila. Dice en WhatsApp, nos llega la siguiente pregunta. ¿Es bueno dar una ducha antes de dormir? ¿Puede ser? Si pensando en los lactantes de los niños, sí, sobre todo si el niño se relaja con eso. Uno tiene que ser bien cuidadoso en esto y tiene que saber qué cosas son positivas para el sueño de mi hijo o de mi hija. Cada uno puede ser distinto. Claro, uno tiene que ir captando eso y qué es lo que es negativo para mi hijo, para mi hija. Por ejemplo, si yo tengo un chico, un preescolar que es muy inquieto y todo, probablemente una ducha, 5 años, 6 años, ¿cierto? Si es muy hiperactivo, eso no va a ser
probablemente positivo para mi hijo, porque le gusta el agua, ¿cierto? Va a saltar y va a quedar activo. Claro, no se relaja. Es un juego. Claro, No, es no, un juego, ya, exactamente. perfecto. Entonces, si es un niño más bien tranquilo, ¿cierto? Que la ducha lo relaja, entonces en ese caso yo puedo usar Ya, la ducha. doctora, en este caso, a ver, vamos a ser bien explicativos. Vamos a abrir acá la ropa de cama. Ya. Esta cuna tiene como un plumoncito, no es como Claro, una sábana, es como un esto plumón, ¿no? sería como, claro, sería ¿Es como, mucho? quizás podría ponerle solo la sábana. Solo una sábana. Y si tú te fijas, esto es como de plush, entonces Claro. sería como algo de algodón, cosa que también evitar que sude excesivamente, porque los niños también en esta edad pueden tener alergias, ¿cierto? Empiezan a un poquito más grande, incluso pueden empezar a rascarse en la noche, ¿cierto? Les pica. Entonces, algo que sea de algodón, Entonces, que acá sea... primero el error es la ropa. El peluchito Claro, es muy caluroso y para tiene- la fecha. Mira, tiene patitas, ¿te fijas? Tiene patitas Entonces, muy largas. claro. Eso es para el invierno. Y o para el acá, otoño. pero para el invierno. verano es bueno que tenga peluchos sin patitas. Sin patitas, sí, Sin sin patitas. patitas, de algodón, Ya. exactamente. Perfecto, le cambiamos el pelucho, le ponemos uno sin patitas, Sí. lo acostamos acá en la cama, Ajá. con un poquito de helado, dicen que hay que acostar las Sí, guaguitas. o sea, generalmente siempre es back to sleep, hacia arriba, para Ah, evitar ya. muerte súbita y todo eso, Claro. ¿cierto? Ya, Y y puede después ser una sábana. Una sábana. Esto encima. está sobreabrigado ya. O sea, Esto está todo sobreabrigado. mal en el ejemplo de hoy día. El peluchito es muy, Claro. muy caluroso. Claro, El muy gorro caluroso. fuera, El el gorro peluche fuera, fuera. así Ya, es. pensemos ¿Ah? que esto es una sábana. Con eso Exacto. lo tengo listo. Con eso lo puedo tener listo y dependiendo si va bajando, ¿cierto? Como los lactantes se despiertan, si va bajando la temperatura en la noche, uno puede agregarle esta colchita, ¿cierto? Que es un Estar poquito atento. más... Oye, La doctora, guagua ¿sí? llora, pero Rafa, para terminar con esto, la guagua llora. Yo ya sé que le di comida, lo mudé. Uno empieza a pensar, a lo mejor le duele la guatita, pero tiene Claro. que pensar en el factor calor. Tiene que pensar en el factor calor, sobre todo en estos meses estivales. Ya. Sí, tiene que pensar en el calor. Oye, doctora, mi hija tiene 7 años. Ya. 7, 6, 5 en ese rango. Uno lo ve y le da calor y no puede dormir. Entonces, la última, no, yo quiero dormir destapada. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, si duerme destapada, puede que se resfríe. O la ventanita abierta que de repente uno no sabe. Sí. ¿Qué cosa tiene que taparse sí o sí para que finalmente esa sensación de entre comillas, poder evitar el calor no gatille un resfrío? Porque estamos ahí, con las dos, con la disyuntiva. Claro, mira, la verdad es que ya en los escolares es importante tener un pijama adecuado. Un pijama que le cubra bien la espalda, ¿cierto? Que tenga, quizás puede ser de patitas largas, digamos, no short. Y con eso se destapan y la verdad es que queda... O sea, con pijama completo puede ser se un puede pijama destapar. completo, claro, porque ahí ¿Calcetines? calcetines en esta época Sin yo creo que calcetines. no te los va a ¿No se soportar. resfría? Sí. No, ahí no se resfría porque piensa tú que el ambiente está caluroso. Entonces Sí. no baja mucho la temperatura Buen dato, durante la noche. Doctora, nos ¿Ya? llegan más preguntas, nos llegan Sí, preguntas al WhatsApp, sí. si usted nos quiere escribir también, hashtag Buenos Días TVN. Y la siguiente pregunta dice, por las altas temperaturas, ¿debo variar también su alimentación para mejorar el sueño? Mira qué bueno. Mira, una Buena excelente pregunta. pregunta. Buena Sí, la verdad es que la alimentación no debe ser tan tarde. Ya. ¿Hasta qué Porque hora? Pongámosle hora. hasta las 7, 8 de la noche, Ya. máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el comer muy tarde también genera una alteración en nuestro cerebro, tiene un reloj control. Entonces ese reloj se altera. Y nos hace dormir más tarde, nos hace tener una digestión más tarde. Por lo tanto, los niños pueden, sobre todo si, evitar las bebidas cola, ¿cierto? Que empiezan a ¿Y, hacer y la té. leche con chocolate en la noche? Claro, es que mucha glucosa tampoco Mucho es muy dulce. bueno Ya. en la noche, ni los dulces. Entonces, eso hay que evitarlo para que los niños tengan un mejor dormir. O sea, la comida copiosa, de mucha comida y con mucha glucosa o con bebidas, sobre todo Carbohidratos. los carbohidratos, ¿cierto? Eso evitarlo, comerlo un poco más temprano. Ya. Igual que el ejercicio, porque hay A mamás ver. que salen en la noche, ¿cierto? Todavía está con luz, vamos a salir a dar una vuelta, qué sé yo, Vamos a la pasear el plaza. perro, vamos a la plaza, dejan a los niños muy hiperactivos. Entonces eso hay que hacerlo más bien no tan tarde, porque si no también el sueño se rechaza con el ejercicio muy tardío, al igual que con la comida copiosa. Oiga, doctora. Y nos falta una cosa, ¿Cuál? las pantallas. Ah, las pero qué pantallas, las Uf, ni que pantallas, diga, las ni que diga, pantallas. doctora. O sea, todos con esta ola de calor nos quedamos viendo el celular, ¿cierto? Sí. A todos nos pasa. Y hay que considerar que el cerebro necesita en los adultos 1 hora para volver a empezar el sueño y en los niños hasta 2. Por lo ¿Tanto? tanto, por lo tanto, un niño que se queda en pantallas está mucho más inquieto y con menos disponibilidad cerebral para empezar el sueño. No, pésimo Qué en mi casa. difícil, qué difícil. Oye, doctora, vamos a ir a otra pregunta que nos llega a través del WhatsApp. Sí. Dice lo siguiente: ¿se puede medicar a un niño por mal dormir, melatonina? Algunos dicen, no, un poquito. Y el otro día salió un estudio. ¿Qué se recomienda? A ver, doctor. Sí, mira, la verdad es que en general
los pediatras, los neurólogos infantiles y los somnólogos que nos dedicamos al sueño, la verdad es que no debería medicarse a un niño. Siempre primero hay que hacer una buena higiene del sueño, ¿ya? La melatonina, que la otra vez salió por ahí, la verdad es que como eso fue una cosa bien especial porque viene en una formulación que a veces compran en el extranjero que son gomitas. Entonces comieron más los niños de esa, por eso fue la intención. Claro, casi como dulce. Como dulce, como las gomitas estas, ¿cierto? Que son de los ositos de gomita. De los ositos, claro. ya. Entonces eso es lo que pasó. Pero la melatonina es un excelente aliado para dar a los niños que tienen sobre todo dificultad en la conciliación, o sea, cuando va a empezar el sueño. Es un buen aliado, pero tiene que ser siempre dado por un especialista. Con la dosis justa. Con la dosis justa, el tiempo justo, no es dar melatonina así como meses y meses. Hay que ver también los niños, por ejemplo, que tienen necesidades especiales, como los niños con autismo, tienen baja en la melatonina, por lo tanto, ahí en ese caso se debe usar más a permanencia. Pero cada caso es distinto y por eso hay que consultar. Está recetado. Nada, no se le ocurre. ¿En qué conductas uno puede detectar que el niño está durmiendo mal? Ya nosotros no nos dimos cuenta que está durmiendo mal, pero no sé, anda más irritable. Sí. ¿Qué detalles pueden dar cuenta de eso? Mira, hay que considerar que el sueño en este minuto es fundamental para el neurodesarrollo de los niños. O sea, si yo quiero que mi hijo sea más inteligente, aprenda más, tenga mejor conducta, tengo que hacerlo dormir. Es un requisito imprescindible, así como yo me preocupo de una buena dieta saludable, ¿cierto? Que es todo esto que está de moda de la paternidad súper responsable, esta también es parte de la paternidad responsable. Y eso significa que mi hijo, según cada etapa, el lactante puede dormir hasta 14 horas al día, el niño preescolar Ojalá de 10. corrido. Ojalá de corrido. En total, eso en todo el día. Los preescolares 10 horas, los escolares, ¿cierto? Pueden dormir, sí, entre 8 y 10, ¿ya? Y los adolescentes también tienen que dormir, porque los adolescentes muchas veces, las mamás, yo tengo un hijo adolescente, nos empiezan a hacer como que se van a dormir, mamá, uno se duerme y después están en los juegos en línea, qué sé yo. Entonces es súper importante mantener un sueño y para eso uno tiene que hacerlo durante todo el año, porque ahora que vienen las vacaciones eso se pone un poquito más light. Y cuando eso no ocurre andan irritables, les cuesta concentrarse. Mira, las manifestaciones son irritabilidad, pueden tener problemas de conducta, pueden tener problemas de atención, ya pueden tener problemas de aprendizaje. Hay muchos niños que nos dicen, llegan a la consulta y nos dice la profesora, nos manda el informe, se queda dormido en la sala de clase. Sí. Claro, se queda dormido, pero se quedan dormidos. O sea, no estoy hablando de que un poquito de sueño, un cabeceo, no, se quedan dormidos. Entonces ahí uno tiene que plantearse cómo es importante el que los niños duerman. Así que es una parte importante. Uno puede pensar que el niño tiene déficit atencional y finalmente solamente falta de sueño. Tal cual. O sea, cuando viene por déficit atencional, una de las primeras cosas que tiene que preguntar es cómo están los hábitos de sueño. Oiga, doctora, mire, Camila Sabrina nos manda esta inquietud a través del Twitter. Mi hija duerme con body y a pies descubiertos. Aún así transpira un montón. ¿Qué puedo hacer? # Buenos Días TVN. Bueno, mira, ahí hay que ver que quizás la tela que está usando del body es un poquito gruesa. O la pieza. La pieza también. Piensen ustedes que dejar en este momento las piezas totalmente aireadas o con una buena temperatura está súper difícil, sí. Porque... entonces yo creo que eso haría, y si esto se mantiene mucho, bueno, hay que consultar al pediatra para ver alguna causa médica también. ¿Puede ser una solución para Camila no ponerle un body, sino estos bodys que son, por ejemplo, sin brazos, sin piernas y una sabanita nomás? Y una sabanita, claro, eso podría ser una buena solución para ella. ¿O destapado? ¿O no? Sí, siempre es bueno poner aunque sea una sabanita encima, ¿no? De la guagüita. Una patita, ¿Sí? claro, sí. O los pies. Dicen también, cubrir los pies, ¿o no? Sí, los pies se pueden cubrir, pero lo más importante es que el niño tenga su espacio de dormir. Pasa que en los países, sobre todo, hay estos estudios, a diferencia de los norteamericanos o los europeos, que nosotros tendemos a dormir más con los niños en la cama. Entonces eso en esta época es fatal, porque entre que se mueven, entre que el calor, cierto, la cama a veces no es tan amplia, entonces todo eso genera... y a los niños más grandes que les gusta ir a meterse a la cama de los papás en pleno verano y ahí todo normal. Sí, y además de eso estamos con las pantallas. Claro. Oiga, las pantallas, usted ahí es un dato clave. Sí, yo estoy preocupado porque las pantallas parece que están invadiendo las casas. Oiga, pero es muy importante lo que dice la Nati. Se pasan los niños y probablemente hay un regaloneo ahí también. Pues entonces, ¿cómo uno le dice ándate? Es bien complicado, ¿no? Sí, es complicado. Como te digo, más en la cultura latina, porque cuando hacemos los congresos, los europeos dicen, oye, pero ¿por qué tienen este problema un poco?
Pero la verdad es que yo creo que hay que hacer se puede hacer una rutina de sueño en donde tú puedas ir a leer un cuento, puedes hacer una rutina de sueño y decirle al niño, este es tu espacio, esta es tu pieza, vas a dormir aquí, la mamá va a estar o el papá va a estar acá en la pieza en la pieza de nosotros, cuando tú quieras ir, darle confianza. Doctora? ¿En qué edad ya se puede hacer? Me imagino que ya tiene que entender, ya tiene que hablar un poquito. No, en los preescolares ya uno puede cambiar el chiquitito, por ejemplo, antes de los 2 años uno puede cambiar la cuna ya a su cama. Y mejor que sea esa edad para que sea más y además fácil. que esa asociación, cuando los niños ya saben que tienen que dormir en su pieza y que la pieza de los papás o de la mamá o del papá es aparte, esa asociación se va vitalizando en el tiempo, o sea, es una buena asociación. Igual que la asociación de hacerlo dormir en la noche, por ejemplo, contándole un cuento, cosas que favorezcan el sueño, esa es la higiene del sueño. Oiga, doctora, nos están llegando muchos mensajes. Qué bueno. Buenos días, TVN. Mire, nos llega la siguiente pregunta de Romina Araya 27. Dice, con la temperatura muy alta y los bebés durmiendo desabrigados, ¿se pueden resfriar? Como lo más común que uno se pregunta. Sí. Mira, si transpiran mucho, claro, se pueden enfermar. Por eso que es bueno ponerles eso que yo les decía, esta ropa como muy livianita, más una sábana, y en la noche, como habitualmente a los niños más chiquititos, a los lactantes, uno les da pecho, les da un biberón entre medio de la noche, ir chequeando cómo está la habitación. O sea, la sábana en el fondo protege también si es que la guaguita transpira mucho, Exacto. que no le lleguen estas corrientes de aire directo y que Claro. se termine resfriando. Así que Claro. finalmente igual aporta más que el calor. Igual digamos. aporta. Y si en la noche ya bajó más la temperatura, uno puede irle poniendo un abrigo ¿Doctora? encima. Doctora, pero en el entrenamiento, por ejemplo, si uno llega, está el lugar, está la pieza, Ya. ¿sirve que yo me acueste en el lugar, esté un ratito para ver si efectivamente le puede dar calor? Pero ¿es equiparable? O sea, claro. la temperatura del bebé, la guagua, tiene alguna diferencia Sienten con la de los distinto papás. a- Claro, por eso yo te decía que el ideal es ponerle un abrigo más que lo que está usando uno. Siempre. Claro, siempre. Un O abrigo sea, yo más. pruebo y después digo ya, a partir de esto, yo llegué con una polerita delgada a ponerle 2 poleritas. Exacto. Claro. Mira. Exacto. Oiga, el peluche en la cama, el tuto. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el tuto es algo que los niños chiquititos igual uno lo acepta, ¿cierto? Igual que la siesta, que son aceptables los niños de menos de 5 años. Son cosas parte que de- son parte de sí, y además también eso puede hacer lo que duerma mejor aun cuando no esté en la cama de los papás. Y la siesta con el calor que hace, pero igual duermen. Igual, vamos a en los otra pregunta. jardines, sí, en los ¿Cierto? jardines, sí. Doctora, mire, Isabel nos dice, mi hijo de 1 año 5 meses es muy inquieto. Durante la noche recorre toda la cama. Eso es un problema, probablemente Así empiezan a refleje ver. y está con calor, ¿o no? Empiezan así. Sí. Empiezan a buscar el lado helado. Empiezan Como en un así. reloj, claro. Ah, el lado Empiezan frío. así, Sí. Claro. después terminan así, Sí. y uno dice, pero ¿cómo si yo lo acosté para el otro lado? Claro. Sí, mira, en general los niños se mueven en la noche. De hecho, cuando hacemos estudios de sueño, que es un estudio que se llama polisomnograma, vemos, hay un índice que marca estos movimientos. Y no hay problema. En general, cuando el niño se ha movido más, sobre todo estos niños que son un poquitito más inquietos, tienden a Ya, moverse también se mueven. mucho más en la noche. Oye, doctora, Hay mi que hija- tener cuidado así que no se vayan a caer. que no se caigan de la Eso. cama. Y ahí es Claro. donde las barreras, Las porque esta es una cuna barreras, cerrada, sí. pero hay otras que pueden Sí. ponerle una cama Pero cuando ya en la lo barrera. pasa a cama, ¿cierto? Hay unas barreras que se pueden Más comprar, bajitas. más bajitas, Sí. que tú puedes comprar para evitar esos golpes. Oye, doctora, mi hija se mete la cabeza debajo de la almohada porque dice que es más helado, más frío. Sí. ¿Eso puede ser peligroso? O sea, no, claro, si tú lo ves con la almohada encima ya durmiendo, Claro, claro, uno tienes dice- que quitarle la almohada. Pero Ya, mientras ella te porque como que despierta, busca el lado busca de los la... lados, Porque sí. finalmente el movimiento, porque está buscando Sí. un lugar más fresco. Está buscando un lugar más fresco. No. Sí, hay que hacer una recomendación, que los niños más grandecitos cuando mueven o patalean, así como las piernitas, así como que mueven mucho como pataleo, ¿Ah? hay que ver porque hay un trastorno que se llama síndrome de pierna inquieta, y Ya. los niños también pueden tenerlo, y eso es por déficit de fierro. Entonces cuando esto es muy exacerbado, uno ve que el movimiento es demasiado, uno tiene que buscar otras causas. Mire. También son los problemas ciertos médicos, como el niño que está con mucho prurigo, o sea, que se siente incómodo, que le pica alguna parte, eso también hay que verlo con el pediatra. Y los cólicos también es otra causa de despertar las alergias alimentarias. Entonces, todo eso, Bueno. cuando uno ve un trastorno de sueño, también hay que descartar las Todas causas las variables, médicas. todas las variables. Aparte de la mala higiene del sueño. Oiga, doctora, recordamos a todos los que nos quieran hacer las consultas. La doctora León está acá con nosotros respondiendo todas sus dudas. Hashtag Buenos Días TVN, y nos llegó la siguiente de Araya Nozomi. Dice, yo quisiera consultar por los remedios naturales para el sueño, como la pasiflora, hojitas de naranjo, etcétera. En niños y adultos, ¿se pueden usar? ¿Son efectivos? Mira, los remedios, yo diría que
esto de la agüita de naranja, se puede usar la pasiflora, se puede usar, pero en niños un poquito más grandes. Pero, Ya ¿qué es contar de pasiflora, lo- doctora? ¿Ah? ¿Qué es pasiflora? Pasiflora es como una mezcla de melisa y tienen algunas veces naranjo ya. también, es una mezcla. Entonces se pueden usar, yo recomiendo en realidad en los niños un poquito más grandes, sí, más de 5 años, no tan pequeños. Y que sean de marcas como autorizadas, o sea, se le puede dar No dar una uno la agüita. dosis, porque también puede ser peligroso dar una dosis mayor, por ejemplo, cuando uno Sí. hace la agüita en la casa, que a veces puede uno no medir. Sí, sí, Ahí también hay riesgo. exactamente. O sea, la idea es más que las aguas, más que los medicamentos, hacer la higiene del sueño, sobre todo con la temperatura que estamos hablando, con la luz, porque también fíjense buen que hay niños que, si bien no están en pantallas, quedan con la luz prendida. Entonces, Claro. el cerebro tiene este gran reloj, ¿cierto? Control, que nos hace dormir, nos secreta la melatonina en forma natural cuando se oscurece, ¿ya? Y eso nos Pero hace entonces dormir. los espantacucos son negativos. En Estas una primera lucecitas que uno instancia, deja. pero el Chiquitito. ideal muy chiquitito y tratar de sacarlos luego. Ya. ¿Ah? O sea, el ideal es dormir a oscura y eso así se secreta la melatonina, uno induce el sueño y el niño o la niña puede dormir. Y en la mañana, al contrario, abrir bien las ventanas, ¿cierto? Mucha luz para que este centro regulador que les contaba yo vaya caminando. Eso es lo peor que hacían los papás cuando uno era chico. Uno quería seguir durmiendo y te abrían las cortinas Claro. y uno no. Es lo que Así son los vampiros. corresponde, hay disciplina. Pues. Oiga, doctora, cuando uno ve también, los niños empiezan a decir un vasito de agua, porque estamos hablando de temperatura alta Claro. y algunos piden agua. Algunos hablan también de que esto sería una necesidad de mostrar cariño, ¿no? Pero si uno le está pidiendo un vasito de agua, entendiendo que la temperatura es alta, ¿le dejamos un vaso? ¿Le entregamos? ¿Le damos una cantidad? O sea, yo creo que la hidratación tiene que ser durante todo el día. ¿Ah? No tan, quizás darle mucho líquido antes En la de noche dormir no. no es algo muy bueno, porque también hay niños, acuérdense, que sufren de enuresis, que es la emisión nocturna de orina. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces la idea es que como que durante todo el día el niño esté hidratado, porque eso también genera un mal Que dormir. como hace calor en la noche, por eso Sí, solo uno puede pregunto. dejarle quizás ¿Poquito o agua? tener una mamadera si es más chiquitito. Un poquito en caso de o- emergencia. Claro, pero Oiga, en el fondo Doctora, es que estoy viendo la guaguita que está durmiendo ahí estamos mal boca con la abajo. agüita, sí, estamos. Ya. La Pésimo, agüita ¿ah? tiene- Sí, ay. la habíamos dejado muy mal posicionada, Eso. pero hay muchas veces que los papás dejan durmiendo las guaguitas boca abajo. Eso también puede hacer que Sí, les dé no. más calor. Sí, no, el dormir hacia abajo ya hace muchos años que todos los especialistas que nos dedicamos, los pediatras, los neurólogos infantiles, no recomendamos porque se vio un gran aumento de la muerte súbita en los lactantes pequeños. ¿Ah, sí? Ya. Claro, por eso que se hizo la campaña hace años también, Back to Sleep, o sea, dormir hacia arriba, que evita en gran parte la muerte súbita. Así que los niños tienen que dormir hacia arriba. ¿ya? Hacia arriba. Oiga, doctora, mire, nos están llegando una cantidad de preguntas impresionantes. Hashtag Buenos Días TVN. Mire, dice, ¿el uso de aire acondicionado con un bebé de 2 meses estará contraindicado? Ahí está la pregunta de Gonzalo Sarmijo. Doctora, a la vuelta hacemos la respuesta. Bueno, ¿Le parece? me parece. Volvemos en instantes aquí en el Buenos Días a Todos. Y usted tiene más preguntas, mándelas. Hashtag Buenos Días TVN y volvemos a contestar sus inquietudes. Dime. Sigamos conversando de lo que estábamos hablando porque dejamos una pregunta planteada. Vamos para acá a hablar con la doctora León. Estábamos hablando, doctora, de que nos llegan muchas preguntas en el hashtag Buenos Días TVN y Gonzalo nos manda la siguiente. ¿El uso de aire acondicionado con un bebé de 2 meses estará contraindicado? Bueno, la verdad es que los aire acondicionados se deben usar para bajar la temperatura en general de un sector grande y ojalá antes que uno vaya a dormir al bebé, porque un aire acondicionado directo no sería bueno. Sobre todo también que tenemos no muy buenas costumbres de cambiar los filtros, entonces eso también puede generar problemas de infección, etcétera. Entonces, no. No, más bien temperar en forma pareja o sea, no temperar, no subir la temperatura, sino que bajar la temperatura en forma pareja y ahí acostar al bebé. ¿Se podría prender el aire acondicionado un par de horitas antes? Un par de horitas antes, exacto. Hacer que baje un poquito la temperatura aprovechando que se está oscureciendo y de ahí apagarlo. Ahí apagarlo. Exacto. Doctora, hemos hablado de guaguitas, de niños ya 6, 7 años, pero un poquito más grande empieza las pruebas globales de fin de año, se cierra el semestre, empieza una suerte de estrés. La PAES, usted me decía también, provocó una situación bien complicada. O sea, todo junto hace que los niños estén un poquito con más ideas en la cabeza y les cueste dormir también. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Sí, mira, pasa que con el estrés se activa el cortisol. Tenemos el cortisol, que es una hormona, ¿cierto?, que nos mantiene despierto, en alerta. En alerta. Es como la hormona que nos hace, ¿cierto?, huir del peligro. Entonces, cuando hay estrés, sobre todo los adolescentes, ahora como tú decías que iban a dar esta prueba, o fin de año, celebración, etcétera,
eso puede afectar gravemente el sueño. Ya. Por lo tanto, hay que tratar de hacer otro tipo de actividades que disipen ese estrés. Deporte, no muy tarde, sí, porque el deporte muy tarde buen también. punto. Sí, ¿Cuántas también. horas antes de dormir? Unas 2 horas antes por lo menos. O Por lo sea, menos. el ideal no es hacer pegadito al sueño, no cerca de las 8 o las 9 de la noche que uno ya se va a dormir. Entonces, hacer actividades lúdicas también, salir con los adolescentes, que se junten con sus amigos. Entonces, tratar de disipar un poquito este estrés que hace que duerman mal. ¿Cuántas horas antes debería de acostarse uno debería empezar con los niños esta rutina del sueño, esta higiene del sueño? O sea, los preparativos, apagar las teles, todo eso. Mira, en realidad uno empieza como 2 horas antes, entre que le da la comida, ¿cierto? Supongamos más o menos como a las 7, 8 de la noche. Después la rutina del pijama, ir a dormir, si tú le cuentas un cuento o algo, a la cama. Entonces más o menos entre 1 hora y 2 horas aproximadamente. Doctora, vamos a ir a la pregunta que nos están llegando muchas y le queremos agradecer. Hashtag Buenos Días TVN, pero a ver, el videojuego, muchos niños lo hacen, lo ocupan. Entonces, prohibirlo no, pero ¿hasta qué hora es el tope para que después puedan descansar bien? Mira, yo diría que los videojuegos, esto lo voy a decir como con mi experiencia, yo creo que los videojuegos en la semana no son recomendables. No son recomendables. No, porque los videojuegos habitualmente tienen esto de que los niños van ganando, entonces va generando mucha adrenalina en el niño. Entonces eso es muy malo para el juego. Además que con estas jornadas largas tienen que tener un tiempo para jugar afuera, ojalá, dentro de su barrio, con los hermanos, tener un tiempo también para estar con las familias, ordenar su rutina de colegio, ¿cierto? Su mochila, etcétera. Entonces yo diría que en la semana no es bueno los videojuegos. Los videojuegos podrían ser tolerables más bien el fin de semana. Ahora, en general se dice también que las pantallas, la hora de pantalla, la Academia Americana de Pediatría dice 1 hora de pantallas al día. Ya. Y eso involucra celular, Todas las pantallas. Entonces, Hasta el videojuego. claro, y en los preescolares, nada. Eso es lo que dice la Academia. Sabemos que poco lo cumplimos. Oiga, doctora, habíamos dicho que teníamos una pregunta. Hashtag Buenos Días TVN, nos pueden mandar sus preguntas. María José Arce nos dice: había leído que es bueno ponerle lámpara de luz roja para el sueño. Entonces, ¿es mejor oscuro o con luz roja? Siempre es mejor, el cerebro se beneficia de la oscuridad en la noche. Eso tenemos que dejarlo súper en la mente. Y en el día o cuando amanecemos, la luz. Entonces yo le diría a María José que es mejor sin luz. Ya, pero clarísimo. la luz roja será quizás por los niños que tienen miedo a la oscuridad, ponerle una luz menos invasiva. Puede ser, quizás. pero ir Es raro, yo no la quitando. roja. No, eso no lo sé, pero ir Una luz quitando cálida, a lo mejor. esas asociaciones. Ya. Que los niños entiendan que en la noche, oscuridad para dormir, su rutina y De a poquito al ir sueño. quitándole el miedo a la oscuridad y ir exacto. quitando esa luz. Oye, doctora, se nos viene Navidad, se nos viene Año Nuevo, se nos viene el verano. Se cambian todos los hábitos. O sea que, Sí. oye, a las 8 anda a acostarte. Oye, Claro. pero viene la Navidad, en el verano más tardecito. Desde chicos empiezan a plantearlo. Sí. Estoy de vacaciones. ¿Cómo lo hacemos para regular el sueño? Y que además esa rutina no nos provoque un cambio completo en lo que luego va a ser volver a la rutina. Bueno, los días de fiesta obviamente uno va a acostarse un poco más tarde, eso todos lo hacemos, el Año Nuevo, qué sé yo, la Navidad. Pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo con los niños en el sentido de decirle, mira, yo tengo que mantener tu sueño, esa es mi obligación como mamá, como papá. Vamos a hacer un acuerdo de tú te vas a dormir quizás 1 hora más tarde, pero no excesivamente más tarde. Ya. Una hora. 1 hora y media quizás. Si son adolescentes, pero no esto de que en las vacaciones pasé de dormirme a las 10 de la noche a dormirme a las 2 de la mañana. Ya. Fíjate que nosotros lo vemos, hemos hecho encuestas, hemos visto esto. Entonces, llegar a un acuerdo con ellos de sí, te vas a dormir un poco más tarde, hace más calor, ya no estás en el colegio, no te tienes que levantar tan temprano, pero que no sea esto así como ya... Chipe libre, como decimos. Exacto. Siempre he conversado, doctora, porque más de alguno dirá, oye, no, pero es que yo soy el papá, la mamá, tengo que ponerle Claro. reglas. ¿Cómo se plantea ese diálogo, esa Yo conversación? creo que sí, yo también estoy de acuerdo con que hay que poner límites, reglas, pero en este tema, para que el niño como que fidelice su compromiso con el buen dormir, creo que es bueno hacer y sobre todo con los adolescentes, porque créeme que no es fácil hacer dormir a un adolescente a la hora que tú quieres. No, claro, y el celular y el chat y Exacto. todo. Entonces, si tú le explicas esto, mira, vas a andar mejor al otro día, vas a tener mejor rendimiento,
haz deporte un poco más temprano, te va a hacer bien. Yo creo que hay que conversar este tema, sí. ¿Llegar a Doctora, acuerdo a veces? Llegar a un acuerdo. Con los adolescentes hay que llegar a acuerdo de todas maneras. sigamos hablando de los adolescentes, Ya. porque también ahí es más difícil controlar la comida de los adolescentes. Así es. Algunos empiezan a comer más, que estoy en crecimiento, mamá, y que los chocolates o que comen como el almuerzo, pero en la noche. ¿Cómo Sí. se hace ahí la alimentación de un adolescente que evidentemente come mucho más quizás que un niño o que un adulto, pero para que pueda dormir bien y no le interfiere en el sueño? Mira, hay que explicarle a los adolescentes que la comida copiosa, ¿cierto?, nocturna, que muchas veces la hacen, es perjudicial para su sueño, pero también para su peso. Que los hábitos saludables son comer más temprano, como dice el dicho, comer como rey, ¿cierto? Y en la mañana y alimentarse como Desayunarse mendigo. como rey. Y Exacto. claro, O sea, para cenar ellos como también mendigo. corre lo mismo Para de ellos comer corre. liviano en la noche, Sí, no hay absolutamente. excepción, no es que estoy en crecimiento, mamá, no, O nada sea, de eso. si él come bien durante el día, no va a tener ningún problema con su crecimiento. Ya. Sin embargo, si se alimenta mal durante la noche, va a tener problemas de sobrepeso y además de eso va a tener dificultades para dormir bien, porque el sistema digestivo sigue trabajando en la noche y eso hace un sueño mucho más interferido. Doctora, tenemos preguntas. Hashtag Buenos Días TV nos está mandando y los queremos agradecer a Lilia Lix. Buenos días. Por lo general duermo con la luz encendida para poder estar más atenta a mi bebé. ¿Cómo le afecta eso a la guaguita? Mira, es una muy buena pregunta. Las mamás, cuando estamos recién con guaguitas chicas, necesitamos, ¿cierto?, estar atentas. Yo le sugeriría a Lía, ¿sí?, Lía que mantenga una luz tenue bajita en ese caso. ¿Focalizada? O sea, quizás focalizada, sí, tipo pero espantacuco, pero- espantacuco. Ya. Si no muy fuerte, porque la verdad es que si es una luz muy fuerte, va a afectar no solamente su sueño, porque ella necesita también dormir sin luz, sino que el sueño de la guaguita. Doctora, Entonces, se dice mucho que a través de la leche materna uno puede traspasar cosas a los niños también, alimentos, vitaminas, un montón de Sí. cosas. Cuando una mamá está estresada, ha dormido poco, genera cortisol, esta hormona que usted decía como de la alerta, ¿también se le puede traspasar al bebé por la leche materna? O sea, más que traspasarle el cortisol, la verdad es que la mamá genera un vínculo más ansioso con esa guaguita. Ya. Entonces, por eso que es tan importante que la familia también sea claro. solidaria con esa madre que está amamantando a libre demanda y que tiene que despertarse en la noche, tiene que atender a su recién nacido o a su lactante pequeño. Entonces el papá ahí también puede darle, por ejemplo, toda una tarde para que duerma esa Claro. mamá. Entonces es súper importante ser solidarios con esa mamá que está durmiendo poco por una cosa Que va a no afectar puede igual. reemplazar, que es el pecho materno, ¿no? Claro. Llamamos a los Entonces, papás, Llamamos a los Sí, papás ahí llamamos a los también. papás, pero ahora Hay yo creo que esta participar. generación está Sí. bastante mejor y Estamos cambiando, Eso sí. estamos cambiando. Oye, doctor, vamos al Twitter y hay una pregunta de Daniela que dice: mi hija de 9 siempre tuvo problemas. Ahora pasa que se duerme temprano sola, pero no mantiene su sueño toda la noche. Despierta entre las 3 y 4 a.m. Nos despierta a todos y alega que no puede dormir o que está aburrida. Se para, se sienta, de todo para no dormir. ¿Qué puedo hacer? Ya, Complejo. mira, esto es una pregunta es una consulta bien frecuente de neuropediatría, ¿cierto? En este caso hay que hacer una historia del sueño de esta pequeña. O sea, hay que ver cuáles son las causas, qué es lo que está pasando, descartar causas médicas, que no tenga algún problema médico asociado al mal dormir, lo que hablaba yo de las piernas inquietas. También pueden haber trastornos respiratorios del sueño, que ronque, que tenga alteración de la vía respiratoria. Y claro. si esto es muy frecuente, sobre todo si tiene muchos despertares, también hay que hacer una historia del neurodesarrollo. O sea, como les comentaba, hay niños que tienen problemas de déficit atencional, problemas de trastorno del espectro autista, que tienen dificultades crónicas de dormir. También problemas vinculares, problemas del área de salud mental. Entonces, yo le recomendaría a esta mamá, Daniela, que se acercara a hacer una consulta específicamente de sueño con un especialista. El primer paso, en el caso de quizás Daniela u otras mamás que nos estén viendo, ¿hay que tratar algo antes de llegar a la consulta médica o ya inmediatamente cuando yo veo que la niña despierta todos los días a las 3 de la mañana, mejor me aseguro y voy al doctor? Es mejor asegurarse y consultar. Es mejor consultar en ese caso. Doctora, si mi hijo tiene, no sé si un ronquido, pero sí un sonsonete que pudiese ser una alergia. ¿Hay alguna forma de que igualmente pueda descansar? Porque uno asume que al momento de hacer eso está presentando una dificultad para el descanso completo y Sí. probablemente va a dormir mal. ¿Se puede hacer alguna cosa doméstica para poder ayudar a ese descanso? Mira, si es como una que tú sientes como que el niño tiene secreción y todo, claro, hay que limpiar las fosas nasales, ¿cierto? En los niños más chiquititos. Pero ojo, que el ronquido nunca es normal.
Nunca el ronquido normal. siempre hay que consultarlo. En los niños varones, se consulta más frecuentemente, pero en las niñitas a veces no se consulta. Entonces, ¿Qué? por una cosa media cultural, fíjate, ¿Por las qué? mujeres no roncamos. Entonces hay que consultar el ronquido, hay que ver la causa de ese ronquido. Entonces, si es algo que tú ves que es como más obstructivo de la nariz, claro, se puede consultar, Pero se disculpe, puede doctora, limpiar. ¿usted le y han limpiar. dicho eso? Así como en consulta le han planteado, no, las Sí. mujeres no roncan. Absolutamente, o como que no, mira, es que no, parece que tú no roncas, ¿no es cierto que no roncas? Pero Le como dice que la mamá. tratan de obviar, minimizarlo. Sí, minimizarlo, sí. Y al A contrario, diferencia de los hay que varones. revisarlo. Mira. Claro, pero siempre hay que preguntar por el ronquido. Entonces, si es algo como más de fosas nasales, tú puedes hacer un buen aseo Claro. en los niños más chiquititos, pero si es un ronquido permanente, hay que consultar Hay que de consultar. todas maneras porque eso interrumpe el Claro. sueño, hace un sueño de menor calidad, un sueño interferido con micro despertar, entonces es muy malo. Doctora, ¿sabes qué? No solamente nos están llegando preguntas en el hashtag Buenos Días TVN, también varios comentarios que queremos compartir con ustedes, con usted, doctora. Por ejemplo, Paulina nos dice, mi hijo de 8 meses duerme en puro pañal y sin cubrirlo con mantas, ya que la pieza se mantiene a 26, 27 Oh, qué grados. calor. Duerme excelente y de corrido toda la noche. Perfecto. ¿Está bien? Ahí está bien, porque en el fondo ella sabe cuánta temperatura tiene y tiene una vestimenta adecuada para su guagüita en esa temperatura, que es bastante alta. Es alta. Alta, Claro. súper alta. Sí. Bueno, Sí. Oiga, doctora, queremos agradecerle, doctora Bueno. Paola León, neuróloga infantil, experta en trastorno del sueño de la Clínica Dávila Vespucio. Muchas gracias por acompañarnos. a ustedes. Vamos a seguir hablando de estos temas, así que está Me invitada parece. para seguir con nosotros. Me parece, Y muchas